a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lado B. Tal y como lo platicamos en esta sección, pues sabemos que no existe un planeta B, pero siempre podemos encontrarle el otro lado a los retos y desafíos que nos presenta la crisis climática. Y el día de hoy queremos hablar sobre una solución bastante innovadora que está cambiando la vida en comunidades rurales tanto de México como de diversas partes del mundo. Y son los biodigestores. ¿Qué hubo, Lu? Hola, Andrea. Así es. Para esto invitamos a una invitada hoy para hacer una entrevista plática que es Andrea Díaz, gerente de alianzas Impacto para América Latina y el Caribe de Sistema Bio, una empresa que ha logrado transformar este tipo de residuos en recursos valiosos. Es importante destacar aquí que este es el primer lado B que hacemos en video y Andrea, tú eres la primera persona con la que lo estamos haciendo y por eso también estamos encantados, felices y orgullosos de hacer esta transición. Si quieres, Lu, puedes arrancar haciendo una introducción para entender qué es eso de los biodigestores. Sí, creo que pongamos primero eso en claro, ¿no? Porque mucho solemos escuchar sobre este término, pero la verdad es que pocas veces nos hemos parado a desmenuzar realmente qué son los biodigestores, ¿no? Y pues miren, básicamente podríamos decir que son contenedores que están llenos de residuos orgánicos. Y bueno, aquí también tú, Andrea, si ves que me equivoco o me quieres corregir en algo, adelante, que aquí tú eres la... Buenísimo, que aquí tú eres la experta, ¿no? Entonces, bueno, este es mi intento de explicarle a la audiencia qué son los biodigestores, y son estos contenedores que están llenos de residuos orgánicos. Esto quiere decir como va desde comida que ya se está descomponiendo hasta excrementos de los animales, entre otros tipos de desechos. Y dentro de estas cajas podemos decir que vive una colonia de microorganismos que cuando interactúan entre sí producen una reacción conocida como fermentación anaeróbica, de la cual se puede obtener energía. Todo esto hace que los biodigestores sean una herramienta muy importante porque permite que las comunidades rurales en todo el mundo puedan satisfacer sus demandas energéticas. Y este es un tema importantísimo, sobre todo si volteamos a ver a México. El INEGI publicó en 2020 un censo que estima que el 1% de la población en el país carece de energía eléctrica en sus viviendas. Esto quiere decir que más de 1.2 millones de personas en México viven sin luz, y pues arreglárselas viviendo de esta manera en un mundo donde ya está interconectado por todos lados, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, estos son los biodigestores. Y bueno, algo que también pasa dentro de estos contenedores es que hay como un combo mix de gases de efecto invernadero, entre los cuales destaca el metano. ¿Y por qué destaca el metano? Porque es un gas que, si se utiliza correctamente, puede ser utilizado pues para cocinar, también puede sustituir otros combustibles, ¿no? Como el gas propano. También para cocinar pues ya no necesitas ni leña ni electricidad, entonces creo que es una gran herramienta. También puede activar bombas de agua, puede activar generadores. Y otra bondad que tienen estos biodigestores es el bioabono, ¿no? Que es un abono que es muy fértil, está lleno de nutrientes que el suelo necesita, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Entonces sí, como que a grandes rasgos estos son los biodigestores, todo esto es lo que pasa dentro de ellos y estas son algunas de las bondades que generan. Perfecto. En ese sentido, entonces, la maravilla de los biodigestores es que permiten para una comunidad que no tiene acceso a una infraestructura eléctrica poder tener acceso a electricidad, además de que también pueden pues brindarle energía a la estufa y otros elementos de los hogares. Y por último, sus residuos, entiendo, te permiten también brindarle pues todas estas partes de nitrógeno, potasio, etcétera, que permiten que la tierra sea más fértil, ¿no? Entonces te permiten fertilizar de forma orgánica una parcela de tierra en caso de que sea necesario, que me imagino que es un excelente combo mix, como tú dices, Lu, para poder hacer esta parte. Andrea, siempre me encanta arrancar los programas conociendo a la persona que tengo enfrente, y me gustaría saber un poco sobre tus antecedentes profesionales y sobre todo cómo llegaste a fundar Sistema Bio. Pues bueno, muchas gracias por la invitación, felices de compartir, y qué buena explicación la que dieron sobre los biodigestores, incluso mejor que la que yo podría dar. Pero sí, gracias. Soy una colombiana que lleva 7 años ya viviendo en México.
estudié biología, hice mi carrera en biología y siempre me apasionó muchísimo el tema de impacto social y ambiental y de cómo una carrera que generalmente está enfocada muy a ciencia, cómo podías llevar esa ciencia a un ámbito mucho más aplicado, ¿no? Y cómo podías apoyar a diferentes sectores a tomar acción y a implementar diferentes proyectos e iniciativas que generaran como este impacto positivo que tanto nos hace falta. Entonces, estudié biología y me enfoqué muchísimo en temas de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa. Luego hice mi maestría en conservación de recursos naturales y bueno, ya llevo 2 años dedicada a entender cómo la caca se puede convertir en esta fuente de energía y en esta fuente de múltiples beneficios que realmente está impactando la vida de millones de personas, o esperamos que sean muchas más en los próximos años de recorrido que le quedan al sistema vivo. Bien dice el dicho que la basura de algunos es el tesoro de otros y tal cual. Tal cual creo que eso ejemplifica el tema de los biodigestores. Justamente. Sí, qué mejor forma de decir reutilizar y reciclar que los biodigestores. Oye, Andrea, cuando empezaron, ¿cuál era el principal objetivo y cómo ha evolucionado la empresa desde entonces? Ahorita, hoy en día, ¿cómo se encuentran? ¿En cuántos biodigestores han colocado? ¿En dónde? Etcétera. Claro. Bueno, Sistema Bio nació hace más de 14 años ya. Nació en México, somos una empresa mexicana y nacimos como un proyecto que buscaba atender diferentes retos en las comunidades y en el sector rural, como son pobreza, como la inseguridad alimentaria y como el cambio climático. Entonces somos una empresa social que buscaba generar este impacto y el vehículo o la herramienta que encontramos para hacerlo es justo estos biodigestores. Entonces nosotros vimos en los biodigestores la herramienta perfecta para, a partir de los desechos que se generan en estas granjas y en estos ranchos, encontrar 2 productos que tanto hacen falta, ¿no? Como es esta fuente de energía limpia, renovable, y este biol, bioabono o biofertilizante que ayuda a la regeneración de suelos y que es el complemento perfecto para los esquemas de fertilización que tienen los productores. Entonces ya llevamos 14 años de recorrido. En el 2016 empezó nuestra expansión a otras partes del mundo. Se abrió la oficina de Colombia y de Kenia casi al mismo tiempo. Un ratito después se abrió la oficina de India. Entonces hoy en día contamos con estos 4 hubs desde donde operamos otras regiones y donde tenemos diferentes proyectos, colaboraciones, algunos distribuidores en otros países. Entonces hoy en día ya tenemos presencia y tenemos sistemas instalados en más de 35 países y ya vamos alrededor de más de 100.000 sistemas de diferentes tamaños, con diferentes propósitos instalados en todas estas regiones. Y parte de lo que a nosotros nos motiva y parte del propósito y de la esencia del Sistema Bio ha sido justo como todos esos beneficios y esos impactos que podemos medir con los diferentes proyectos e instalaciones que hacemos. Entonces, pues bueno, hoy en día sabemos y tenemos contabilizado que hemos tratado más de 40 millones de metros cúbicos de desechos, que hemos mitigado 1 millón de toneladas de CO2 y que hemos impactado la vida de más de 600.000 personas, y eso es lo que nos sigue motivando a seguir escalando. Es una excelente motivación. Ahí se me genera una duda muy, muy importante. Mencionas mejorar la seguridad alimentaria. Esa parte creo que se vuelve necesario una explicación sobre cómo funciona el tipo de sistemas que generan y sus protocolos o sistemas que están haciendo para poder ayudar en la parte de seguridad alimentaria. Creo que eso nos ayudaría a entender qué es realmente el biodigestor ya de una forma más técnica, si nos lo puedes hacer como dumb down, ¿no? O sea, para claro. Si se lo explicaras a un niño. Claro, con biodigestores for dummies. Y pues bueno, ya Lucia lo explicó bastante bien, ¿no? Es este contenedor, es esta bolsa que tiene la capacidad de recibir los desechos orgánicos. En nuestro caso, nuestra especialidad ha sido el tratamiento de estiércol, y por eso trabajamos con el sector agropecuario, en donde hay animales, queremos estar. Y estos desechos o este estiércol pues entran a esta bolsa, a este contenedor hermético para producir el biogás y el biol. Y específicamente hablando de seguridad alimentaria, pues este biol, que es un líquido que ya está completamente tratado, porque ese es uno de los mitos bastante curiosos que tienen los productores, y es, pero a ver, si yo voy a meter caca por un lado, me va a salir caca por el otro. Y es, no, ya sale literalmente un líquido que ya no huele, que ya está tratado, y que dentro del biodigestor lo que pasó fue que
se pusieron a flor de piel muchos de estos micro y macronutrientes que ya tiene de por sí los desechos orgánicos, que son mal llamados desechos, en realidad son un recurso muy valioso. Sí. Entonces, durante este proceso de digestión anaeróbica o de fermentación, pues todos estos micro y macronutrientes y fuentes de minerales salen por este líquido. Y este líquido es el complemento perfecto para un fertilizante, para acompañar procesos de fertilización. Entonces, un productor que lleva mucho tiempo usando químicos, que llevan, no sé, más de 10, 20 años solo utilizando químicos, hoy en día se ven enfrentados a que esos suelos están muy degradados, a que son suelos muy pobres, ya no están, ya están muy pobres y ya no tienen cómo seguir produciendo alimentos de calidad. Entonces, al empezar a combinar estos fertilizantes químicos con una parte de este líquido que sale del biodigestor, los suelos empiezan paulatinamente a recuperarse y a regenerarse. Entonces, este líquido empieza a ser un aliado perfecto en todos los procesos de agricultura regenerativa que hoy están tan en tendencia, justo por esta problemática, ¿no? O sea, el sector agropecuario o el sector de agricultura, pues dependemos del 100% para poder seguir alimentándonos en los próximos años. Y si tenemos suelos que no son capaces de producir alimento, pues estamos en un problema muy, muy serio y tenemos que buscar alternativas que nos ayuden a recuperarlos, y el biol es magnífico para eso. Estamos teniendo testimonios y resultados espectaculares en diferentes cultivos, en donde los mismos productores nos dicen que sus cosechas cada vez son más abundantes, en donde los suelos se nota que están teniendo mejor calidad, donde las frutas, las hojas de lo que están cultivando, pues se ve mucho mejor. Y eso es lo que queremos lograr, y pues qué mejor que teniendo un montón de desechos en tu granja que ni siquiera estás utilizando y que estás desperdiciando. Qué chido. Me encanta esto que dijiste, Andrea, como de es que sí, no son desechos. Desechos yo diría que son cuando acaban en nuestras aguas, en los cuerpos de agua, ¿no? Que ya todo el mundo se desentiende de qué hacer con ellos, y pues este impacto negativo que generan en los ecosistemas. Y esto que dices también como el cambio, ¿no? O sea, creo que lo que, y también tú me dirás, pero creo que uno de los valores que tiene el proyecto de Sistema Bio es cambiar el chip, ¿no? Ver como, no, esto no es un desecho, al contrario, puede ser una fuente de energía renovable que ayude a, como dices, millones de personas. Entonces creo que eso es algo muy, muy bonito y algo muy importante que destacar. Y bueno, queremos hacer como una ronda de verdadero y falso. O sea, te queremos hacer como algunas preguntas, porque también hay muchas como ideas y como perspectivas muchas veces erróneas que la gente puede llegar a tener, tanto de los biodigestores como del biogás, como de los desechos, ¿no?, que se necesitan en este proceso. Entonces nos gustaría que nos ayudes como a ver qué es cierto, qué es falso, y pues nada. Si quieres nos vamos con la primera. Se vale no saber también, ¿eh? Iba a preguntar, no sé si tengo la respuesta a todo, pero bueno, si no... Entre todos ahí lo respondemos. Venga, pues a ver, la primera sería, está esta percepción de que, pues esto, ¿no?, que estamos explicando, que los biodigestores están llenos de pues sí, como dices, de excrementos y de residuos. Entonces está esta percepción de que por lo general generan malos olores, ¿no? Que si pasas al lado de un biodigestor va a haber un olor así horrible que no se puede aguantar. ¿Esto crees que es verdadero o falso? Verdadero. Justo porque varios de los testimonios, y no sé si puedo indagar un poco en cada respuesta, pero... Sí, obvio. Date. Sí, claro, ese es el chiste. Sí. Justo varios de los testimonios que tenemos, buena parte de la motivación que tienen los productores al momento de decidirse por tener un biodigestor en sus granjas, es justo el tema y la problemática que tienen de los malos olores y de la contaminación que está generando todo ese desecho maltratado. Entonces, pues sí, definitivamente los biodigestores son una gran solución, porque pues todo se empieza a tratar dentro de este contenedor que es hermético y que te va a producir dos cosas. Entonces, muchos de los testimonios que tenemos, la gran mayoría, ven una gran diferencia en un antes y un después en olores de sus granjas, en contaminación, en la presencia de moscas, incluso en temas de bienestar animal. Muchas veces en ranchos pequeños ve uno las vacas ahí conviviendo entre su mismo estiércol. Pues cuando tienen un biodigestor, pues ya no tienes esa problemática. Entonces también hay un tema de bienestar animal incluido. Entonces sí. Claro, entonces estás diciendo que ayuda.
ayuda a Claro. mitigar olores. No, Sí. porque la pregunta estaba fraseada como que los biodigestores generan olores Ah, desagradables. no, todo lo contrario, todo lo Entonces contrario. lo dejamos en falso. Sí, entonces falso, perdón, Bueno. sí. No, está bien. Va, entonces ok. nos vamos a la segunda, que es los biodigestores solo funcionan en climas cálidos. Más o menos. Sí, no. Eso es un verdadero y falso, exacto. Definitivamente sí funcionan mejor en climas cálidos. Entre más calorcito haga y entre más sol reciba el biodigestor, lo que ocurre dentro de este reactor funciona de manera más eficiente. Es decir, sí necesita calorcito este sistema para producir eficientemente el biogás y el biol. Esto no quiere decir que en condiciones más frías no funcione. Simplemente hay que ajustar ciertos detalles durante el proceso de instalación para que siga funcionando. Entonces, cambian un poco, sí, como la implementación del proyecto, la implementación de la instalación, porque sí hay cosas que los productores tienen que tener en cuenta, como por ejemplo, que esté instalado en la zona en donde más expuesto esté al sol, por ejemplo. En zonas muy frías de repente hay un momento del día donde haya mucho sol, ese es el momento. Se pueden incluir aislantes térmicos para conservar un poco más el calor, pero sí, idealmente en zonas cálidas, y por Es eso mejor. nosotros también tenemos mucha más presencia en el trópico, porque funciona mejor. Claro, sí, hace sentido. Buenísimo. Ahora, ¿qué tan caro es invertir en un biodigestor? O sea, ¿crees que es caro y que solo las grandes empresas con muchísimo dinero pueden invertir en esta herramienta? Pues no, nosotros consideramos que no es una tecnología cara para todos los beneficios que ofrece. Nosotros llevamos muchos años buscando la manera en cómo podemos hacer más asequible esta tecnología para los productores. Los biodigestores pueden estar en un rango entre $1,500 y $4,000 más o menos, pero si lo comparas, y nosotros siempre hacemos este ejercicio con los productores, es quizás al principio es una inversión, sobre todo para los pequeños productores que no necesariamente tienen ese recurso ahí a la mano, pero cuando lo comparas y haces el ejercicio de revisar cuánto te vas a ahorrar en, por ejemplo, dejar de comprar gas LP, o en energía eléctrica si tu proyecto está enfocado a temas de energía eléctrica, o incluso a veces tienen que comprar leña también. Entonces, si ves todos los ahorros que vas a generar en términos de energía y lo que vas a empezar a ahorrar también por dejar de usar tanto químico y empezar a usar a compensar esa parte con el biol, el retorno de la inversión es bastante rápido. Nosotros, en la experiencia que hemos tenido, hemos visto que entre 6 meses y un año, en promedio, y dependiendo de las condiciones de cada granja, un productor ya recuperó lo que invirtió en su sistema y a partir de ahí solo está generando ahorros. Entonces, bueno. La verdad es que inicialmente sí es una inversión como cualquier otra tecnología, pero se recupera bastante rápido. Oye, ¿y cuánto tiempo dura un biodigestor? O sea, o sea, si mañana yo invierto en uno, ¿cuántos años me va a durar o cómo está ese tema? Sí, eso es una gran pregunta. Nosotros, y eso ha sido parte de lo que nosotros nos hemos enfocado mucho, y es en hacer un producto de calidad. Lamentablemente durante muchos años, y los biodigestores han existido de diferentes tipos, formas, con diferentes materiales desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente los biodigestores que no cuentan con los materiales apropiados están destinados a no durar en el tiempo. Entonces nosotros sí hemos puesto un especial énfasis en utilizar materiales de calidad y en hacer que el diseño que tiene nuestro biodigestor realmente le vaya a durar al productor. Entonces, nosotros tenemos 10 años de garantía y le podemos garantizar al productor que durante 10 años al menos va a poder utilizar su biodigestor, pero tenemos algunos casos de nuestros primeros usuarios hace 14 años que hoy en día siguen teniendo su biodigestor y sigue funcionando. Entonces, sabemos que pueden ser más de 10 años en un biodigestor que se mantenga y que se sigan como estas condiciones y estas características de mantenimiento que le ofrecemos a los productores, pero sí, más de 10 años lo van a tener. Incluso yo me atrevería a decir que la geomembrana, que es el material que utilizamos para fabricar los biodigestores, solo la tenemos nosotros, y esa misma geomembrana tiene una vida útil de más de 25 años. Entonces, no, bueno, no, pues sí solo lo vale. como no tenemos 25 años de historia, no podemos garantizar que va a durar 25, pero Para al allá menos ya vamos en 14 y sí.
Buenísimo. Bueno, nos quedan 3 preguntas en esta ronda Lightning que se está convirtiendo en entrevista y vamos a hacerlo un poco más rápido. Si quieres, nos puedes decir verdadero o falso y por qué. Entonces, ahí te va. Una vez instalado, y esta va en la misma línea de la anterior, un biodigestor requiere mucho mantenimiento. Falso. ¿Por qué no? El biodigestor es una herramienta muy amigable para el productor. Nuestro diseño y lo que conlleva nuestros biodigestores están hechos para que sea práctico y sencillo para el productor. Lo último que queremos es añadirle más trabajo a todo el trabajo que ya se hace en el campo. Entonces, el mantenimiento es muy sencillo, sí hay que alimentarlo diariamente para que produzca diariamente, pero de vez en cuando hay que cambiar una pieza, un filtro que se le incluye y que se consigue en cualquier ferretería. Hay que de vez en cuando darle unas pataditas a esta bolsa para que lo que entra al biodigestor como que no se colmate. Y si llegan a tener algún tema ya como más complicado con su biodigestor, que es raro que ocurra, pues siempre se pueden apoyar en nosotros. Nuestro esquema siempre está muy ligado a acompañamiento al productor, entonces en cualquier momento nos echan un grito y les damos la solución. Buenísimo. Y ya la última pregunta es... no, a mí me falta una todavía. Bueno, penúltima. 2 más. 2 más. El biogás producido por los biodigestores es más seguro y limpio que los combustibles fósiles. ¿Verdadero o falso, Andrea? Me atrevería a decir que verdadero. Al final son gases que se producen de manera natural en el mundo y pues a partir de cualquier desecho. Entonces, si el biogás está compuesto, 70% aproximadamente es metano y el otro 30% es CO2 y otros gases y vapor de agua también ahí incluido. Pero la gran ventaja que tiene el biogás es que no es explosivo, entonces no es un gas que va a explotar a diferencia del gas LP. Entonces es bastante seguro para los productores y sí. Aquí te la voy a poner difícil, Andrea, porque me voy a salir un poquito del tema, pero me puedes decir lo que tú opines al respecto. Okay. Para poder producir comida para todo el mundo, requerimos utilizar fertilizantes y modificaciones genéticas en el alimento. ¿Verdadero o falso? Yo creería que es falso. A ver, hay un tema y es que, y vuelvo a mi punto desde el principio de la entrevista, y es los suelos hoy en día están muy degradados y sí necesitan como una ayudita extra a ver si lo recuperamos, pero no creo que la solución sea llenarlos de químicos, porque eso solo los va a degradar más y eso solo nos va a llevar a que en unos años no tengamos con qué producir y con qué comer. Entonces yo creo que estamos justo en el momento en el que empezar a buscar alternativas. Todavía podemos revertir el tema para justo dejar de utilizarlos. Tenemos que hacerlo. Sí, yo concuerdo contigo, Andrea, que la naturaleza es muy sabia, entonces sí hay que ayudar también, ¿no? A nutrir nuestros suelos, pero si se puede hacer de la manera más natural posible, mejor. Y que haya un acompañamiento, ¿no? Muchas veces los productores no tienen las herramientas o no tienen este conocimiento de saber qué aplicarle al suelo para recuperarlo. Y justo una buena asesoría y un buen acompañamiento es clave para no terminar de degradarlos más. La fórmula mágica no creo que exista. Entonces es un juego de muchos factores y justo todo el tema de agricultura regenerativa que está hoy tan en tendencia está buscando justo eso, ¿no? Cómo volvemos a las prácticas de antes de producción de alimentos y de regeneración de suelos. Aprovechamiento de conocimientos milenarios y sobre todo lo que tú decías, alternativas. No hay una, hay miles y es explorar alternativas a la degradación del suelo que ya sabemos que existe cuando se utiliza monocultivo, fertilizantes químicos de forma intensiva, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuamos, Lu, y si quieres nos podemos ir a ver cuál es la parte del poder transformador de los biodigestores, porque mencionaste el tema de distintos líquidos que vienen a partir de los biodigestores. ¿Nos podrías compartir un caso de éxito donde el uso de los biodigestores haya sido transformador para una comunidad? Claro, y les voy a poner, tenemos diferentes casos de éxito de diferentes contextos, diferentes tipos de granjas, diferentes tamaños de productores, voy a decir. Hay un caso que a mí me apasiona mucho y que me parece muy bonito. Fue un caso acá en México, en la península de Yucatán. Este fue un proyecto que hicimos durante 3 años en donde instalamos 1.500 biodigestores en la península de Yucatán, en comunidades mayas, familias chiquititas que tenían 2 o 3 animales en su traspatio
y los impactos fueron impresionantes de este proyecto, ¿no? Había un ente financiador proveyendo esta tecnología, nosotros como implementadores junto con una organización que se llama IRRI, pero los impactos que vimos eran muy bonitos. Por un lado teníamos, pues bueno, 1.500 familias contando con esta fuente de energía. Antes tenían que comprar gas LP o en la mayoría de los casos cocinaban con leña, entonces la salud de las mujeres, porque hay que admitirlo, y es que las mujeres en el campo todavía son las que están muy dedicadas a las labores domésticas y a la cocina, entonces la salud de las mujeres se veía muy afectada, muchos tenían problemas respiratorios por andar respirando este humo con el que cocinaban. Entonces los testimonios muy bonitos de mujeres de escuchar que ya no pasaba eso porque ahora tenían que cocinar con biogás, también tenían tiempo de sobra porque ya no tenían que recolectar leña y prenderla, entonces ahora tenían tiempo para hacer tareas con sus hijos o sentarse a ver televisión o lo que quisieran hacer con su tiempo libre. Pero también empezamos a ver otros impactos como en temas de olores de sus casas y de sus granjas, ya no olían, ya no había un tema de contaminación ahí detrás. Estábamos midiendo y contabilizando la reducción de emisiones que se generaba de la instalación de estos 1.500 biodigestores. Entonces, estos son biodigestores que hoy en día todavía están funcionando y se han mitigado a la fecha más de 9.000 toneladas de CO2 con este proyecto. También otros de los impactos era justo que los que estaban utilizando biol, algunos para sus milpas, otros tenían alguna huerta chiquita de hortalizas, por ejemplo, y los resultados que estaban viendo eran increíbles. Ya podían salir a vender a mercados locales a un mejor precio porque tenían un producto de mejor calidad. Entonces, una tecnología que pareciera ser muy sencilla y muy simple generó impactos bastante impresionantes. Entonces, nosotros justo nos hemos dedicado como a entender bien qué es lo que pasa una vez nosotros instalamos un biodigestor, ¿no? Y qué está ocurriendo detrás de todo eso. Me encanta esto también que dices, claro, el impacto que tiene y sobre todo también en las mujeres, ¿no? Es que sí cambia la vida, la verdad. O sea, justo. Total, sí es un cambio de 180 grados. Ahora, Andrea, digo, además de esto que nos contabas, que han expandido sus operaciones en todo el mundo, ¿no? A mí me gustaría preguntarte si han visto alguna diferencia, no sé, en otras regiones del mundo, ¿no? O sobre todo, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que han encontrado al implementar esta tecnología? Y si son los mismos en México que en Kenia y demás. Sí, por supuesto cada región, cada país, trae sus propios retos y sus propias oportunidades. Somos culturas muy distintas, ¿no? O sea, Latinoamérica funciona de una manera muy distinta a como funciona en África y a como funciona en India. Pero lo que hemos visto es que es una tecnología bastante amigable y que puede ser fácilmente utilizada por diferentes tipos de productores. Por ejemplo, en India la mayoría de los proyectos están enfocados en proyectos enfocados al sector lechero. Bien saben, en India hay muchísimas vacas, entonces casi todos los proyectos que tenemos en esa zona son con productores de leche y productores pequeños en su mayoría. Es el mismo caso de Kenia. La gran mayoría de los productores son pequeños y medianos, pero por ejemplo en Latinoamérica sí ha habido un enfoque, curiosamente, hay pequeños productores también, por supuesto, y muchísimos, pero por ejemplo somos la región más fuerte en sistemas productivos. Esto quiere decir que somos la región dentro del sistema bio que más sistemas grandes tiene instalados, en granjas mucho más grandes. Entonces, así como tenemos proyectos chiquitos de impacto a pequeño productor, somos la región que más grandes productores tiene. Eso es raro encontrarlo en India y en África. Entonces, nosotros nos hemos especializado en esta región también en desarrollar accesorios para el uso de este biogás para una granja que tiene cientos de animales y no solamente 10. Entonces hemos desarrollado proyectos de generación de energía eléctrica, tenemos proyectos en donde los productores están usando el biogás para poner a funcionar sus ordeñadoras. Entonces es una escala un poco más, sí, de productores más grandes y que tienen otras necesidades al productor pequeño. ¿Cómo es la escalabilidad? O sea, ¿la escalabilidad Sí. hace que sean múltiples biodigestores o el tamaño del biodigestor se va incrementando? ¿Cómo se realiza esa escalabilidad? Sí, nosotros, y eso es otra de las cosas que nos ha caracterizado, tenemos la misma tecnología, pero para diferentes necesidades. Entonces, nuestro biodigestor sí varía en tamaño de acuerdo al tamaño del productor.
Entonces, un productor que tiene pocos animales es un productor que tiene poco estiércol o poco desecho, entonces necesita un biodigestor pequeño. Y a medida que ellos van creciendo, pues nosotros también crecemos con ellos. Entonces podemos atender desde un productor que tiene 2 o 3 animales hasta un productor que tiene cientos, incluso hasta 1000 animales. Y el biodigestor se va agrandando conforme a cada tamaño de granja. Entonces es la misma bolsa, pero en tamaños distintos. Los llamamos por número de sistema, entonces tenemos desde el sistema 6 hasta el sistema 40. Y a partir del sistema 40 hacemos interconexiones. Entonces hacemos una cosa que nosotros llamamos multireactores, que es que se instalan de manera uno al lado del otro, de manera paralela, y así podemos ir creciendo conforme a los ranchos. Entonces tenemos productores que, por ejemplo, hoy en día tienen 20 vacas, pero deciden mañana o en el próximo año duplicar su producción. Nosotros podemos crecer con ellos. Entonces, hoy tienen un... ¿Están interconectados? Están interconectados, exactamente. Entonces, ¡qué cool! Estos biodigestores reciben el desecho, van a producir biogás. Obviamente en instalaciones más grandes la producción de biogás es más grande y necesitan otros accesorios para usar ese biogás. Entonces hay unos que usan el biogás en quemadores industriales para procesar leche y hacer quesos, para hacer chicharrón, para poner a funcionar las ordeñadoras, porque obviamente tienen una producción de energía más grande. Y también de biol. Y tenemos productores que usan el biol en sus granjas, pero a veces les sobra un poquito, entonces se lo ofrecen al vecino. Entonces ya están haciendo hasta negocio entre ellos y es, listo, te vendo a $1 el litro de biol, y entonces el vecino también se ve beneficiado de este mismo líquido. O sea, también existen casos en los que inclusive terminan vendiendo el sobrante, ¿no? Justo, lo que ellos ya no van a usar, pues se lo venden a sus vecinos. Pero aquí estamos hablando del fertilizante o del fertilizante. O del gas. Del fertilizante. El gas nosotros siempre recomendamos que se use directamente, es decir, el biogás, comprimirlo hasta hoy no ha sido posible de manera tan sencilla porque las tecnologías que existen para comprimir el biogás son muy costosas. Entonces eso haría que nuestra tecnología se vuelva impagable. Entonces nosotros siempre recomendamos que el biogás se utilice directo. Tengo mi biodigestor acá y el accesorio donde lo voy a utilizar está a 50 a 100 metros de donde tengo mi reactor. Entonces generalmente la conexión es ahí mismo. Está súper interesante toda esta operación. ¿Qué ibas a decir? Nada, es que me llama la atención entender cómo, o sea, la parte de que si la compresión es como cara, ¿cómo hacen llegar el gas? O sea, ¿tiene algún elemento de compresión? Me imagino que puede llegar a ser necesario, ¿no? Para poder trasladarlo y también para poder utilizarlo en quemadores, tiene que tener algún nivel de presión, ¿cierto? Sí, pero no te imagines un super esquema de compresión. Nosotros lo que hacemos es, tenemos diferentes accesorios. Hay uno que tenemos unas bombas que para instalaciones más grandes, sobre todo en los ranchos con muchos animales, en donde las distancias quizás son un poco más largas, necesitamos una ayuda extra para impulsar ese biogás. Entonces, en esos casos instalamos como unas turbinas pequeñas, pero cuando son sistemas pequeños, basta con poner como un peso sobre el biodigestor, sobre la bolsa, que ayude a impulsar el biogás. Eso es lo único que se requiere y el biogás sale por una manguera y llega sin problema al accesorio. Solo para instalaciones más grandes es en donde requerimos una ayudita extra de estas turbinas, por ejemplo. Está muy interesante. Yo debo contarles que últimamente he tenido esta fantasía. Ven que ya cuando vamos al súper, bueno, no sé si solo soy yo, pero que salgo súper agüitada porque ya todo tiene sellos, ¿no? De exceso de calorías, exceso de sodio. Y como que me he puesto a fantasear lo bonito que sería que también hubiera sellos como de esta leche estuvo hecha en una granja que utilizó solo energía de biodigestores, ¿no? Y este otro producto también fue producido de esta manera. Entonces, pues nada, la verdad espero que más gente y más productores y sobre todo ustedes que lleguen a muchos más lugares, a muchas más granjas para que ese sea el futuro no muy lejano que podamos experimentar. A eso queremos llegar. Sí, es bastante inspirador escuchar cómo, aunque esta tecnología sea una tecnología que ya tiene muchos años desarrollándose, existen personas que están generando y haciendo que se implemente esta tecnología en múltiples partes del mundo, porque sin lugar a dudas están ayudando bastante a mitigar emisiones y a generar
Pues podríamos llamarle en cierta forma también una democratización del acceso a la electricidad 100%. y otros recursos que están ayudando mucho a múltiples comunidades. Por eso, desde Blue Wire y como todos los mexicanos, gracias Andrea. Y para cerrar, me gustaría preguntarte por último, ¿qué mensaje te gustaría a ti transmitir a nuestros oyentes y audiencias sobre la importancia de la sostenibilidad y el papel de nuevas tecnologías e innovación como la de ustedes, los biodigestores? Sí, eso es un gran cierre, y yo creo que, por un lado, pues que la sostenibilidad vino para quedarse, ¿no? Y que no importa a qué sector pertenezcas, en qué empresa trabajes, si eres del sector social o del sector privado o de gobierno, pues tienes que empezar a implementar medidas, tienes que empezar a volverte más innovador y más creativo en cómo vas a hacer que tu negocio dure y que estés generando un impacto, ¿no? Como Lucía decía en la introducción, pues ya no hay planeta B, ¿no? Tenemos que cuidar lo que nos queda de este y ver cómo hacemos que nos dure más. Entonces, justo este tipo de tecnologías que son innovadoras son una gran herramienta para esto. Lamentablemente, y nosotros que estamos enfocados en el sector rural, es un sector como muy alejado de estas fuentes de información, ¿no? Muchas veces no las tienen porque no conocen y no saben que existen. Entonces, justo por eso nosotros trabajamos en colaboración con diferentes sectores que nos permitan como darnos a conocer, que nos permitan llegar a más productores. No creo que esta sea la única tecnología la que va a hacer magia y la que va a cambiar el mundo, pero sí estoy convencida de que es una de las que puede generar un impacto real en estas comunidades, y como bien dije, pues hay múltiples impactos, ¿no? Y yo creo que la clave está en cómo empezamos a enfocar estos proyectos en que sean integrales, ¿no? No podemos generar un proyecto que genere un impacto y se nos desbaraten otras cosas. Tenemos que empezar a hacer cosas que de manera integral generen un beneficio, que si voy a impactar a nivel social, también tengo que generar un impacto ambiental, también tengo que generar un impacto económico, porque de eso se trata la sostenibilidad, ¿no? En ver todas estas aristas, y creo que estas tecnologías justo son una gran herramienta para eso, y un complemento y un aliado ideal en muchos de los casos. 100%, sí. Pues muchísimas gracias, Andrea. La verdad es que fue una masterclass de los biodigestores. Yo había hecho mi research antes de esta entrevista, pero con esto siento que ya puedo dominar mucho más el tema. Entonces, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Si también le quieres contar a nuestra audiencia dónde los encuentran en redes sociales, o cómo, para alguien que esté interesado, cómo los pueden contactar. Claro, en redes sociales estamos como Sistema Bio Latam, sistema.bio. Latam, para las redes de Latinoamérica específicamente. En LinkedIn estamos como Sistema Biobolsa, porque Biobolsa era nuestro nombre original. Entonces en LinkedIn todavía tenemos los dos, pero sí en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, como Sistema Bio. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir. Mi correo, si alguien está interesado, es andrea@sistema.bio, facilito. Me pueden escribir directamente si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, curiosidad de conocer más. Nosotros siempre estamos felices de compartir más información. Y en YouTube, si nos buscan, también estamos como sistema.bio Latam, y tenemos muchísimos testimonios de productores, tenemos casos de éxito, videos súper lindos donde los mismos productores están contando su experiencia, así que los invitamos a verlos. Son videos cortitos, no les quita mucho tiempo. Perfecto, muchas gracias, Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer conocer más sobre Sistema Bio y el trabajo que están realizando. Y para todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos hoy. Este es el primer lado B con video. Y esperemos esperemos que esta conversación les haya dado una nueva perspectiva sobre los biodigestores y el impacto que puede tener, y la importancia que existe de empezar, si no es que ya empezamos, a generar innovaciones y apoyar productos que incluyen la sostenibilidad dentro de sus procesos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos escuchamos en unos días, bandita. No se despeguen. Ya saben, denos follow en nuestro podcast en todos lados, bluewire.mx, y esténse ahí al tanto, que traemos más temas para ustedes. Bonito día a todos. Chao. Chao.